Bien. Como tienen en pantalla, entonces hoy, semana número 2, bien, de nuestro curso de filosofía, lo que vamos a revisar es, como se comentó durante la primera clase, primero vamos a ver las etapas dentro de la historia de la filosofía, por lo tanto, hoy nos corresponde estudiar la etapa conocida como filosofía antigua, bien, la filosofía griega clásica. ¿No? Es decir, desde el momento en que surge la filosofía y la clase pasada vimos precisamente cómo es que surge la filosofía, ¿no? ¿Cuáles son los factores que llevaron a que la filosofía pueda nacer en Grecia, las características, etcétera? Tienes en pantalla un esquema bastante básico en realidad, ¿no? Bastante fácil de comprender de las etapas que componen la historia de la filosofía. Si te das cuenta, en este lado, ¿bien? El lado izquierdo de tu pantalla, tenemos una etapa entendida, conocida como la etapa prefilosófica, que se caracteriza por la presencia del mito. En la etapa prefilosófica, el mito es un elemento, ¿te acuerdas cuál es el factor para que se dé el surgimiento de la filosofía en Grecia que involucra al mito? ¿Cómo se le conoce? ¿Recuerdas? ¿Qué nombre se le da? ¿Sí? ¿Te acuerdas a qué nombre se le da a este factor que lo mencionábamos en la primera clase, la clase pasada? Es el famoso paso del mito al logos. Claro, el otro elemento es el logos, ¿no? Y el factor en general se conoce como el paso del mito al logos. Pero cuando nos encontramos en el periodo mitológico, este periodo no corresponde precisamente a la filosofía en sí misma, a la filosofía conocida estrictamente, sino que es la etapa prefilosófica. Por eso está marcado aquí, si te das cuenta, no hay una diferenciación. ¿No? Tenemos la etapa prefilosófica, que si bien no es filosofía estricta, es un elemento muy importante para que se dé este salto, ¿no? Para que el ser humano deje de recurrir a relatos míticos, relatos sobre todo que eh, digamos, involucraban a los dioses de las polis para explicar, por ejemplo, la naturaleza del universo, del mundo, del hombre mismo, bueno, cuando se da este salto hacia el logos, que significa razón, precisamente el ser humano lo que va a hacer es agenciarse por su razón, por su logos, para poder dar explicación de las cosas que ve, de las cosas que yacen en la realidad. Bien, entonces la filosofía va a iniciar en el siglo sexto antes de Cristo y desde el siglo sexto antes de Cristo hasta el siglo quinto después de Cristo vamos a tener la etapa que se conoce como filosofía antigua, que es la que vamos a revisar el día de hoy. Bien, es decir, los filósofos más importantes, bien, durante esta etapa, em, los sistemas que se componen, los primeros sistemas filosóficos de los que se da cuenta, precisamente se encuentran dentro de este periodo, ¿bien? Luego, ya casi para la finalización de esta etapa, lo que se va a encontrar en las polis es una situación de crisis, ¿bien? Crisis de todo tipo, eh, intelectual, política, económica, cultural, y bueno, y ahí es donde cae, pues, ¿no? La etapa clásica, la etapa correspondiente a la filosofía antigua. Y desde el siglo sexto hasta el siglo XV vamos a encontrar al medioevo, ¿bien? En el ámbito de la filosofía, evidentemente la filosofía medieval. La filosofía medieval se va a enfocar en un uso, ¿bien? Un uso de la filosofía, de todos los saberes en torno a la filosofía. eh, la filosofía va a ser una herramienta, de alguna manera va a estar subordinada a la religión o a la fe. Bien, en este caso la religión católica. Evidentemente, durante esta época, pues la iglesia va a obtener un poder bastante grande y va a estar siempre ligado pues a los gobiernos, a toda esta presencia de gobernantes y del poder que emana de estos. Bien, entonces la filosofía con otros tipos de saberes lo que van a servir, por ejemplo, ¿no? Para justificar
la existencia de Dios. Bien, algunos filósofos van a tomar los textos de Platón y de Aristóteles, por ejemplo, Tomás de Aquino va a realizar una especie de reinterpretación de los textos de Aristóteles a través de su filosofía, ¿no? Y por eso va a ser acusado de tomar los libros de un pagano, ¿no? Porque sabemos que los filósofos griegos, los que se desarrollan su pensamiento durante la etapa antigua, no tenían la misma religión que posteriormente se imparte pues durante el medioevo, ¿no? Entonces eran catalogados como paganos. Eh, pero así es como se va dando el desarrollo mismo de la filosofía. Luego ya en el siglo XVI más o menos cae el medioevo, se da la caída del medioevo. Y durante el siglo XVI lo que se va a experimentar, bien, lo que se va a experimentar es una especie de época puente entre dos grandes momentos de la historia. Y esto también va a darse dentro de la historia de la filosofía. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, jóvenes. Eh, todos los preceptos, digamos, todas las eh, formas que impartía, pues, que se impartían en el medioevo, a partir de, por ejemplo, el estudio de la filosofía, van a caer. Ya no va a ser importante, ¿no? Porque esta época perece. Entonces, durante el siglo XVI vamos a encontrar un periodo conocido como el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? De alguna forma se va a buscar que las actividades propias del ser humano que involucran sobre todo su razón, se desprendan pues de esta subordinación que durante mucho tiempo tuvo respecto de la fe o de la religión. Entonces va a ser un renacimiento de esta razón independiente, ¿no? Autónoma, digamos, del hombre. Esto no solamente dentro de la filosofía, va a ser dentro del arte, de la literatura, de todas las manifestaciones culturales que se te ocurran que pueden existir. Eh, el Renacimiento va a traer precisamente un movimiento cultural, filosófico, literario, artístico, etcétera, conocido como humanismo. Su mismo nombre lo dice, ¿no? El centro el objeto de estudio, bien, de los humanistas va a ser el hombre, otra vez. O sea, ya no vamos a preocuparnos por justificar la existencia de Dios, por lo que ya hacía pues en las Santas Escrituras, no. Vamos a volver la mirada al hombre. Y esto, de alguna forma, bien, durante el siglo XVI, es el germen de todas las actividades que van a venir posteriormente durante la época moderna y específicamente durante la filosofía moderna, que abarca desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX, más o menos. Bien, por ejemplo, durante la filosofía moderna, eh, se va a hacer frente al principio de autoridad, bien, al principio de autoridad que era muy importante durante la filosofía medieval. Los filósofos modernos pues van a tomar otra vez la figura del hombre, del ser humano, como un agente muy importante y activo en la transformación de la realidad, en la transformación del mundo. Bien, ya no, o sea, no como en la época medieval donde el hombre era simplemente un sujeto pasivo que recibía todo como don de Dios, ¿no? Dones de Dios, sino que el hombre va a poder transformar esto. Eh, las preguntas, las preguntas más importantes en realidad, porque son muchas las que se van a dar durante la época moderna, ¿no? Las preguntas más importantes van a girar en torno a la nociología. ¿Te acuerdas cuál era el objeto de estudio de la nociología como disciplina filosófica? Lo mencionamos en la clase pasada. El origen del conocimiento. El conocimiento, ¿no? Todas las preguntas que se te ocurren respecto del conocimiento. Entonces, la teoría del conocimiento va a ser muy importante aquí. Eh, por ejemplo, van a retomar, bien, una interrogante que se planteó en la época clásica, ¿no? ¿El hombre
puede conocer todo lo que yace en el mundo, todo lo que yace en el universo, o por el contrario, no puede conocer nada. O tal vez solamente puede conocer una parte. Preguntas que se vuelven a realizar los modernos. Y probablemente la pregunta más importante respecto de esta época es la pregunta sobre el origen del conocimiento. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer? ¿Cómo nosotros generamos conocimiento? ¿Alguna vez se han preguntado? Bueno, en esta época los filósofos se lo preguntaron. Bien, y aquí vamos a encontrar tres grandes vertientes que hasta el día de hoy pues se siguen estudiando. Bien, por un lado tenemos la respuesta racionalista, cuyo fundador es el filósofo francés René Descartes, que nos dice que nosotros conocemos a partir de nuestra razón. Bien, el camino para conocer lo certero, es la razón. Y bueno, luego ahí va a construir algunos conceptos que en su momento vamos a revisar. Como respuesta directa, en realidad, a lo que plantea Descartes, es decir, un filósofo leyó lo que sostuvo Descartes, ¿no? Y no le pareció que estaba en lo correcto, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Propuso una respuesta, ¿no? Distinta a la racionalista. En este caso estamos hablando del filósofo inglés John Locke, quien junto a David Hume son los máximos representantes del empirismo. El empirismo moderno, ¿qué cosa es lo que plantea? No, nosotros no conocemos a través de la razón. Bien, nosotros conocemos a través de los sentidos. Todo lo que capta nuestros sentidos son datos. Estos datos nos sirven para generar conocimiento. ¿Bien? Y bueno, luego obviamente van a refutar algunas terminología racionalista y van a proponer la suya. ¿Bien? Por último, tenemos otra posición que es la posición criticista. ¿Criticista de quién? ¿Crítica de quién? De las dos anteriores. Bien, es planteada por un filósofo alemán muy famoso hasta el día de hoy llamado Immanuel Kant. Lo que va a hacer Kant lo que va a sostener es lo siguiente, ¿bien? No es que nosotros generemos el conocimiento a través de o la razón o los sentidos, ¿bien? No se eliminan entre sí estas posibilidades. Lo que son en realidad son dos elementos que trabajan juntos para que nosotros podamos obtener conocimiento de las cosas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que yo capto datos de las cosas, ¿no? Información a través de mis sentidos, ¿no? Mi vista, mi tacto, mi oído, etcétera, mi gusto, todos mis sentidos. Eh, pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo como ser humano, ¿bien? También poseo un lado racional. Entonces, en mi razón tengo algo que me ayuda a qué? A ordenar los datos que yo he podido obtener a través de mis sentidos. Y así es como se origina el conocimiento. ¿Bien? Esto en la clase dedicada a la filosofía moderna lo vamos a ver más a detalle. Lo que te estoy dando es básicamente una antesala, ¿no? Y luego, ya durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el día de hoy, digamos, hasta los años que transcurren, hoy nos encontramos en el periodo de la filosofía contemporánea. Durante la filosofía contemporánea, siempre cuando se cierra una etapa y se abre otra en la historia, siempre va a ser producto de una crisis. ¿Bien? Entonces, cuando se dan este tipo de crisis, los filósofos en realidad lo que buscan siempre es el origen, ¿no? En la filosofía contemporánea vamos a ver cómo los filósofos empiezan a preguntarse otra vez por cuestiones como el ser. ¿Bien? Se desarrolla una tradición ontológica aquí. Se preguntan por cuestiones como el espíritu, ¿no? Y luego, ya más entrado al siglo XX en realidad, vamos a ver que la filosofía de alguna manera abre su campo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no solamente va a estar centrada en gente que se dedica profesionalmente a la filosofía, sino que van a existir otros intelectuales, hasta científicos, ¿no? Gente de otras ramas del saber, que se va a interesar por disciplinas específicas de la filosofía.
Por ejemplo, durante el siglo XX, en alguna ciudad de Europa, que en algún momento vamos a revisar también, un grupo de filósofos y científicos, específicamente físicos, se va a interesar por la lógica y por la filosofía del lenguaje. Se van a reunir, su grupo va a llevar un nombre, que después vamos a ver, y todos sus trabajos van a girar alrededor de interrogantes respecto de la filosofía del lenguaje y de la lógica. Bien, trabajos que hasta el día de hoy estudiamos, no solamente, digamos, los que se dedican a la física y se interesan un poco por la filosofía, sino los que nos formamos específicamente en el ámbito de la filosofía. Bien. Entonces tienes, esto es básicamente de manera muy concreta las etapas de la historia de la filosofía. Nosotros hoy vamos a estudiar la filosofía antigua. La etapa de la filosofía medieval, jóvenes, no está contemplada en nuestro temario. Bien, eso quiere decir que la próxima clase vamos a ir directamente hacia la filosofía moderna. ¿Correcto? Por eso era necesario por ahí enmarcar un poco más o menos cuál es el nexo entre cada etapa para que no tengamos pues un vacío, ya que no vamos a ver precisamente y específicamente la etapa medieval. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Podemos seguir? Sí, bien. Ahora sí, Hola. empezamos. Mira, muchas gracias. Eh, empezamos, si tienes en pantalla, a probablemente el disruptor que empieza con toda esta, eh, digamos, tradición tan grande que encontramos dentro de la filosofía antigua, ¿no? Sócrates. Sócrates fue maestro de Platón, quien posteriormente es maestro de Aristóteles y conforman de alguna forma la trilogía del saber clásico. Bien. Eh, algo que apuntar, algo muy característico de la filosofía socrática es que Sócrates nunca escribió nada. Ahora, profesora, si nunca escribió nada Sócrates, ¿cómo conocemos su filosofía? Bueno, la conocemos a partir de los escritos de sus discípulos, ¿bien? Porque no solamente su discípulo fue Platón, tuvo varios discípulos, varios que escribieron sobre él, pero nosotros sobre todo estudiamos a Platón porque fue su discípulo más destacado, ¿bien? Por eso es que muchos historiadores de la filosofía, que son bastante escépticos respecto a que si alguien no deja escrito nada, no podemos estudiarlo. Dicen que en realidad Sócrates fue un personaje que se inventó Platón para poder transmitir sus ideas, ¿no? Pero obviamente esto podemos descartarlo a partir de que no solamente Platón escribe sobre Sócrates, sino también otros varios de sus discípulos, ¿no? Entonces ahí hay un debate. Pero nosotros, por consenso, seguimos estudiando a Sócrates como un filósofo de manera individual. ¿Qué cosa es lo que buscaba Sócrates con su práctica filosófica, ¿no? Porque era muy conocido eh, a partir de que sus maneras, bien, de comunicarse con los otros no eran las habitualmente vistas. Lo que buscaba Sócrates, y él lo decía, bien, era el concepto general de las cosas. Por ejemplo, y esto lo vamos a encontrar en la obra de Platón, bien. Sócrates lo que hacía, salía a Atenas, ¿no? Estamos hablando de una polis, específicamente de Atenas, salía de su casa, ¿no? Y estaba todo el día afuera. Em, y se encontraba, imagínate, se encontraba con un guerrero. Bien, la sociedad ateniense, bueno, contemplaba, ¿no? La figura del guerrero, el que protege la polis, ¿no? Y le decía un guerrero súper conocido, ¿no? Y le preguntaba, tú que eres un guerrero, tú que has ido a la batalla, seguramente me vas a poder responder esta pregunta que tengo. Sí, Sócrates, dime, ¿qué pasó? Dime. Eh, ¿Qué cosa es la valentía? Y probablemente son preguntas que el guerrero nunca se planteó. Sea, actuaba de alguna forma a partir de de la formación que tuvo, ¿no?
de los deberes que le dijeron que tenía con la polis, etcétera. Entonces empieza a reflexionar este guerrero y le da una respuesta. Sócrates no queda satisfecho con la respuesta. ¿Por qué? Muchas veces Sócrates no quedaba satisfecho con la respuesta de sus interlocutores porque él lo que buscaba era un concepto universal. O sea, no le decía, para ti, ¿qué cosa es la valentía? ¿No? Entonces voy a preguntarte a ti, luego voy a encontrar a otra persona y le voy a preguntar. No. Bien. Eh, lo que él buscaba era lo general, que se pueda aplicar a todo, ¿no? No solamente en Atenas, todas las polis en todo el mundo. Y esto era muy difícil. Recuerda que esto se compagina con una de las características de la actitud filosófica, que es totalizadora. ¿Te acuerdas? Bueno, en Sócrates ya encontramos eso. ¿Bien? Bueno, también encontramos que es problemática, porque Sócrates lo que desarrollaba finalmente eran más preguntas y más problemas, ¿no? Por eso es que con muchos interlocutores terminaban, digamos, agotándose, ¿no? De estas preguntas de Sócrates. Ahora, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué preguntaba cada rato? ¿Le gustaba incomodar al otro? ¿No? Se aburría, entonces se ponía a hacer eso, no le gustaba estar en casa. El método que implementa Sócrates, bien, es conocido como mayéutica. ¿Qué cosa es la mayéutica? A partir de las preguntas, bien, y de las respuestas que le van a dar, Sócrates va a repreguntar, ¿no? Esta es la esencia de la mayéutica. Hay una repregunta, bien, hay una repregunta. O sea, no es como que, bueno, está bien, me das una respuesta y me voy, ¿no? Así no estoy mucho de acuerdo, no. Sócrates entra en una especie de debate, en un debate en realidad, eh, con su interlocutor. Y un elemento muy importante de la mayéutica es la ironía, ¿bien? Y esto es lo que tal vez no caía muy bien al otro, ¿no? Porque a través de la ironía en sus comentarios, en los comentarios posteriores que realizaba Sócrates, lo que él buscaba no era que los otros se burlen del interlocutor, sino que el interlocutor se dé cuenta de que lo que acaba de decir en realidad le falta algo. Es decir, lo que yo pensé que sabía, no lo sé con certeza, no lo sé totalmente. Bien. Entonces lo que debo buscar es esa idea, ¿no? Ese concepto general. ¿Qué está, dónde está dentro de mí? Dentro de mí mismo, profesor, sí, según Sócrates, sí. Por eso es que él va a realizar una especie de símil entre su labor filosófica y la labor que ejercía su madre. La madre de Sócrates era partera, joven. Es decir, ayudaba a alumbrar a los bebés, ¿no? O sea, durante el proceso del parto. Sócrates dice, bueno, así como mi madre fue partera, yo también voy a ayudar a que algo nazca. No niños, evidentemente. ¿Qué cosa va a nacer de ti cuando Sócrates implementa su método mayéutico? Van a nacer las ideas, vas a alumbrar ideas, vas a parir ideas si quieres. Bien, y por eso, ¿no? Esa es la justificación de la práctica socrática. ¿Les cayó bien a algunos? Sí, a otros no tanto. Bien, ¿por qué realiza esto Sócrates? Porque para él el fin de nuestra existencia aquí o sea, el fin de nuestra llegada al mundo, ¿no? ¿Para qué nosotros existimos? Eh, es para el cultivo de nuestra alma, o sea, la búsqueda de la sabiduría, este camino que debemos emprender. Bien, eh, ¿y esto cómo lo vamos a lograr? Cultivando nuestra arete. Bien, vamos a llegar a un punto en donde vamos a alcanzar la arete o la virtud, que es la máxima realización de nuestro ser y para la razón por la cual nosotros nos encontramos aquí en el mundo. Bien. Sócrates además, y esto es algo muy particular, estaba en contra de un grupo de pensadores o maestros que se conocían como sofistas. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver a la profundidad, pero estaba en contra de este relativismo de los sofistas, ¿no? Porque el relativismo de los sofistas no va a ser igual, ¿no?
a lo que Sócrates va a entender como conocimiento verdadero. Acuérdate que la búsqueda del conocimiento verdadero de Sócrates apunta a lo general, a lo universal, a la idea, ¿bien? Pero el relativismo lógico de los sofistas le puede decir, bueno, Sócrates, ¿tú qué haces preguntando, por ejemplo, por el concepto de justicia a todo el mundo y quieres uno nada más? Cada uno de nosotros tiene un concepto de justicia y eso es totalmente válido. Sócrates no estaba de acuerdo con eso, ¿bien? Con este relativismo. Por eso es que combate esta posición de los sofistas, que en realidad los sofistas eran muy famosos, ¿bien? Ahora, y esto es algo para comentar y que luego vamos a ver cómo influye en la filosofía de sus discípulos, precisamente de su discípulo más famoso, Platón. Sócrates en un momento es acusado, bien, de dos delitos. Primero, de no adorar a los dioses de la ciudad. Recordemos que en este momento, siglos antes de Cristo, no tenemos aún el concepto de nación, entonces hablamos de poligriegas, ¿no? De ciudades, eso ya lo hemos determinado la semana anterior. Entonces Sócrates es acusado primero de no adorar a los dioses de la ciudad y después es acusado también de corromper a los jóvenes atenienses. Porque, dada su popularidad, en algún momento Sócrates empezó a tener muchos admiradores y discípulos, mucha gente que seguía, ¿no? su trabajo dentro de la filosofía. Sócrates es llevado a juicio, y esto lo podemos leer en un texto muy cortito de Platón que se llama Apología de Sócrates, apología como defensa, ¿no? Defensa de Sócrates, porque precisamente en el juicio Sócrates se defiende. Sócrates expone un discurso donde desbarata estas acusaciones, ¿no? Ya era un hombre entrado en años, un hombre bastante grande y bueno, rechaza rotundamente esta acusación de no adorar a los dioses de la ciudad, de no cumplir las leyes atenienses, ¿no? Dice que tiene un gran respeto por las leyes, ya que es ciudadano de Atenas y lo ha sido durante mucho tiempo. Si en algún momento no hubiera estado de acuerdo con las leyes de Atenas, se hubiera ido, se hubiera exiliado, pero hasta el fin de sus días permaneció en Atenas. También rechaza esta acusación de haber corrompido a los jóvenes atenienses, ¿no? En realidad, lo que él evoca es el transmitir conocimiento y ayudar a que el otro también pueda construir su propio conocimiento y este es, digamos, su fin. Sin embargo, y esto es algo evidente mientras uno va leyendo el texto y posteriormente también algunos historiadores coinciden, eh, el juicio que se le hace a Sócrates, que fue un juicio muy rápido además, eh, fue de alguna manera el cumplir, ¿no? Con el proceso, porque la sentencia de Sócrates ya estaba dada. Y por eso es que al final a Sócrates se lo sentencia a beber la cicuta. ¿Qué cosa es la cicuta? Un veneno. Es decir, se lo sentencia a muerte. Bien. Luego de Apología de Sócrates, este texto de Platón, inmediatamente después se desarrolla una escena, un texto que tiene por título Critón. Y aquí vamos a ver también parte de la filosofía de Sócrates, ¿no? Critón era uno de los discípulos de Sócrates, un tipo que provenía de una familia muy adinerada, ¿bien? Porque eh, la mayoría de discípulos de Sócrates eran personas que venían pues de familias con un buen posicionamiento económico y social. De Platón también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando Sócrates ya se había dictado la sentencia, entonces estaba en una celda, llega a verlo Critón y le dice, Sócrates, o sea, todos lamentamos lo que acaba de ocurrir y todos sabemos, ¿no? Que tú no eres culpable. Sócrates, bueno. Sin embargo, le dice Critón, hemos estado conversando todos, ¿no? Todos los que te seguimos, que eran varios, eh, y hemos llegado a la conclusión de que tenemos que ayudarte. Sócrates dijo, ¿ayudarme con? Bueno, lo que vamos a hacer.
Poquito. Dentro de unos días llega un barco, ¿bien? Y ya estamos coordinando, ya está todo coordinado, ¿no? Tú dentro de unos días va a venir alguien y te va a ayudar a escapar. Eso sí, vas a escapar en ese barco, pero no vas a poder volver a Atenas, ¿no? De alguna manera vas a ser un exiliado. En ese momento lo que Sócrates responde, le dice, bueno, muchas gracias, pero no voy a hacer eso. ¿Por qué, Sócrates? Porque, como ya lo dije en su momento durante el juicio, yo soy un ciudadano de Atenas y respeto la ley de Atenas. Pero Sócrates, tú, o sea, tú sabes, todo el mundo sabe que en realidad lo que se ha hecho es jugar, ¿no? Con lo que establecen las leyes para poder sentenciarte. Sí, pero ya está dado. O sea, yo no puedo ir contra el espacio jurídico, digamos, ¿no? De la polis. Y Gritón ahí le dice, pero Sócrates, ¿qué va a pensar la gente? La gente va a pensar que, por ejemplo, yo no quise ayudarte, ¿no? Y Sócrates le dice, ajá, entonces en realidad lo estás haciendo por ti, ¿no? Por cómo quieres que te vean los otros. No, Sócrates, entonces empiezan a hablar y Sócrates, Gritón le empieza como a querer convencer, ¿no? De aceptar su plan. Una de esas le dice que vas a dejar solos a tus hijos. Sócrates le dice, en realidad, acatar la sentencia es la mejor enseñanza que yo le puedo dejar a mis hijos, ¿no? Es decir, de ser buenos ciudadanos, de obedecer, ¿no? Todo lo que dictan las leyes, incluso de Sócrates lo que en una parte de este texto va a realizar es como una conversación ficticia con las leyes, ¿no? Si yo me voy, no voy a poder vivir tranquilo. Voy a sentir que las leyes de mi ciudad me van a perseguir toda mi vida. Además, yo ya soy un hombre grande, ya viví mucho, ¿no? Y bueno, si este va a ser la determinación del fin de mis días, lo voy a tener que aceptar. Finalmente, Sócrates acepta su destino, ¿no? Y en un cuadro que no tengo aquí, pero es muy conocido, titulado La muerte de Sócrates, precisamente se evoca esta escena en donde Sócrates está recibiendo la cicuta y posteriormente la bebe, y todas las personas pues que lo apreciaban, la mayoría de ellos, sus discípulos, están alrededor de él, muy acongojados. ¿Quién es el único que no está acongojado y está muy erguido y con el dedito así, diciendo que obviamente el mundo de las ideas es muy importante? Sócrates, ¿no? Entonces te da un ejemplo precisamente de esta coraza y de no de alguna manera hasta el último momento no traicionar pues el pensamiento mismo, la construcción no solamente ética, sino alrededor de toda la filosofía, de toda su filosofía, bien, que él había desarrollado. Hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos seguir. Sí, maestra. Sí, bien. Ahora vamos a ver quiénes eran los sofistas, ¿no? Estos con los que Sócrates estaba tan en contra. ¿Quiénes eran? Bueno. Los sofistas eran un grupo de maestros, ¿no? Se les consideraba maestros. em, ¿Qué cosa enseñaban? Enseñaban varias cosas, pero eran muy reconocidos por enseñar, sobre todo el arte de hablar, el arte de la oratoria, ¿correcto? Por eso es que muchos de sus, digamos, de sus seguidores eran jóvenes que eran enviados precisamente a estudiar con los sofistas por sus familias, ¿no? Jóvenes que además provenían de familias muy reconocidas, con mucho dinero, y que lo que creían estas familias es que en algún momento estos jóvenes iban a ocupar algún cargo importante, entonces necesitaban saber expresarse, por ejemplo. Bien. Tienes en pantalla a Protágoras, el máximo representante de este grupo de pensadores, ¿no? El máximo representante de los sofistas, quienes también siguen lo que se conoce, ¿no? Como principio del homo mensura. ¿Qué dice el principio del homo mensura? ¿No? Homo, hombre, mensura, medida. ¿Qué nos dice el principio de homo mensura? Nos dice lo siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas. Es un principio dado por Protágoras. ¿Qué significa esto?
que obviamente los sofistas van a estar en contra de esta posición socrática, ¿no? De que vamos a buscar el conocimiento verdadero, la idea, lo universal, lo total, ¿no? Cuando hablamos de un concepto, etcétera. No, los sofistas dicen no. ¿Por qué? Porque todo depende del hombre o de la persona a la cual tú le preguntes. Es decir, Sócrates a veces buscaba el concepto de verdad, ¿no? Si se encontraba con un sofista, el sofista le va a decir, bueno, no te puedo dar un concepto de verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una verdad, ¿no? Entiende la verdad como algo distinto a lo que entiende el otro. Homo mensura. Todo se va a medir a partir de lo que le parece a cada hombre, a cada ser humano. Entonces, eran relativistas y escépticos respecto del conocimiento, ¿no? Escépticos en el conocimiento, realmente podemos conocer todo, ¿no? ¿Qué cosa podemos conocer? ¿A qué cosa podemos llamar conocimiento? Y relativistas también en lo moral. Cuando hablaban de términos de justicia, cuando hablaban de cuestiones respecto del gobierno, los gobernantes, precisamente era como que, bueno, depende a quién le pregunte, ¿no? Depende de cómo quiera llevar el gobernante, en este caso, de la polis, su labor. Todo depende siempre. Sócrates obviamente estaba en contra, de todo esto. Bien. Otra diferencia entre la labor de los sofistas y la labor de Sócrates es que los sofistas cobraban por su trabajo. Y no cobraban poco, o sea, cobraban bien, ¿no? Además, tenían mucha fama. Entonces, al ser muy famosos, podían cobrar bastante. Sócrates no. Sócrates no cobraba por su labor filosófica, él salía de su casa, por ahí si en la hora de comer alguien le invitaba algo, bien. Si se daba cuenta de que ya era muy noche para volver a casa, tenía que dormir en algún lugar y alguien le ofrecía dormir en su casa, bueno, ¿no? No cobraba, no establecía un monto de monedas para enseñarle, por ejemplo, todo lo que conocía, todo lo que sabía a sus discípulos, ¿no? Quienes lo siguieron por muchos, muchos años, además. Bueno, entonces esta es digamos, el debate, si se quiere, o el encuentro entre los sofistas y Sócrates, ¿no? Y en qué se diferencian ambos. Ahora entramos a un periodo de la filosofía antigua, conocida como el periodo de los grandes sistemas o de los sistemas filosóficos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, a ver, en la filosofía, y hablamos en general, no necesariamente de una etapa, los filósofos lo que buscan siempre, o casi siempre, es plantear sus propios sistemas, ¿bien? Es decir, van a estudiar distintas disciplinas filosóficas y a partir de allí van a proponer, ¿no? sus tesis. Pero si uno a veces estudia la filosofía, por ejemplo, de un filósofo importante, no sé, la filosofía de Immanuel Kant, que es un filósofo que mencionamos hace un rato, ¿no? Vas a encontrar conceptos que se repiten, que son muy parecidos también entre sí en sus distintas propuestas respectivas en distintas disciplinas filosóficas. ¿Qué configura todo esto? Su sistema filosófico. Bien, se identifica por distintos términos, ¿correcto? Y muchos filósofos, pues, a lo largo de la historia han hecho eso. ¿Cuándo inicia digamos, el periodo de grandes sistemas filosóficos? Acá, con Platón. ¿Bien? ¿Y quién va a seguir esto? Su discípulo, Aristóteles. Bien. Eh, Platón, discípulo de Sócrates, eh, digamos, va a ser la persona que nos va a comunicar precisamente la filosofía de su maestro, ¿no? Por eso se dice muchas veces que cuando se estudia la filosofía socrática y la filosofía platónica a veces parecen una sola, ¿bien? Platón también es muy, digamos, va a ser reconocido por fundar en las afueras de Atenas, en las afueras de la polis,
Eh, la primera institución, bien, o la primera escuela de filosofía formal, de alguna forma, disculpen la redundancia, de la Grecia clásica. ¿Cómo se va a llamar esta institución? Va a recibir el nombre de academia y va a ser fundada en los jardines que componían el antiguo santuario de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Mira, vamos a avanzar un poquito. ¿Ya? Este es un cuadro, no es la academia misma, no tenemos vestigios, fotografías o obviamente de la academia, porque fue hace mucho, mucho tiempo, pero este cuadro pertenece a un pintor del Renacimiento italiano llamado Rafael Sanzio, o simplemente Rafael, se titula La Escuela de Atenas, ¿no? En realidad lo que está intentando el autor retratar aquí es precisamente toda la historia eh, del conocimiento, la reflexión, la ciencia misma universal. Bien, vamos a ir un poco más, vamos a hacer un poco más de zoom. Y en realidad lo que se está emulando aquí son las puertas, ¿no?, de la academia. El señor que tú ves acá, ¿bien?, este es Platón. Y el señor que está a su lado es su discípulo Aristóteles. ¿Bien? Y a lo largo de todo este cuadro, ¿no?, dada la importancia de la academia incluso también, vamos a encontrar distintos personajes. Mira, el señor que está acá discutiendo, ¿no?, como siempre, ¿no?, este es Sócrates. ¿Bien? Eh, aquí en las escaleras, el que está como que no le importa nada y está en sus cosas, es Diógenes. ¿Bien? De aquí me parece que es, exacto, no es Diógenes, es Anaximandro. Aquí quien está con una tabla, si te das cuenta, y escribiendo es Pitágoras. Eh, de aquí, si no me equivoco, es Zenón. Y bueno, así hay distintos representantes de no solamente la filosofía, ¿no? Por aquí está, si no me equivoco, él es Alejandro, ¿bien? Pero a partir de aquí, si te das cuenta, ¿quién está en el centro están Platón y Aristóteles, que básicamente son el fundamento del desarrollo de este, del conocimiento mismo occidental, ¿no? La Academia de Platón, bueno, digamos, de manera muy rápida podemos contextualizar esto. Platón proviene de una familia noble, ¿sí?, es decir, una familia rica. Eh, ¿Platón se llamaba Platón? No, se llamaba Aristócles. ¿Y por qué le dijeron Platón? Porque, o sea, ¿por qué se lo conocen como Platón, profesora? Se llamaba Aristócles. Bueno, digamos, tomó el nombre de Platón porque a partir de él tuvo una formación muy privilegiada, ¿no? Él se había instruido en todas en artes, en música, en matemática, en gimnasia. Entonces, se desarrolló físicamente mucho. Tenía espaldas anchas. Platón significa el de espaldas anchas, ¿no? Era un tipo muy corpulento. Ya, digamos, y eso es un dato como para que te acuerdes, ¿no?, de que realmente no se llamaba Platón. Se dice que muchas veces cuando discutía con otros, y esto está en archivo, se paraba y simplemente mostraba sus músculos y su espalda tan grande, ¿no?, un tipo muy corpulento, y los otros quedaban totalmente asustados y no decían nada, ¿no? Y se finiquitaba pues la discusión. ¿Bien? Desde su juventud, Platón mostró mucha capacidad crítica, mucha capacidad para la filosofía y para otras ciencias. Se forma, pues, en escuelas muy de renombre, pero el punto decisivo en su vida es cuando este señor se encuentra con otro señor, un señor llamado Sócrates. Sócrates, con su ingenioso estilo, ¿no?, de práctica filosófica, llama mucho la atención de Platón. Entonces ahí es donde Platón lo sigue, ¿no? Esta búsqueda de la verdad socrática le interesa mucho a Platón. Influye mucho pues su filosofía posterior, esta que se basa en los diálogos, porque vamos a ver
que toda la obra de Platón está escrita en diálogo. Tú abres un libro de Platón o lo buscas un PDF de Platón y todos son diálogos como si fuera una obra de teatro donde en casi todos los diálogos, que son muchos, el personaje principal es Sócrates. ¿Bien? Entonces, en la academia, ya cuando se forma de manera institucional, lo que va a buscar Platón, así como él aprendió con Sócrates, es animar no solamente a transmitir su conocimiento, sino animar a todos los estudiantes que entraban a la academia, uno de ellos era Aristóteles, a cuestionar todos los cánones, todo lo establecido en ese momento, ¿no? Porque siempre buscábamos, ¿qué cosa? El conocimiento verdadero. Entonces, la academia tenía una vasta biblioteca donde no solamente se leían las teorías de los más importantes filósofos, sino que Platón invitaba a sus estudiantes y a sus discípulos más destacados a ellos escribir. Bien, a partir de esta reflexión crítica que incentivaba en los otros. Bien, entonces, a partir de este contexto vamos a estudiar eh, algunas concepciones filosóficas de la filosofía platónica, porque son bastantes, ¿bien? Eh, dijimos pues que Platón escribe en forma de diálogos, toda su filosofía la vamos a encontrar en forma de diálogos, donde su personaje principal en casi todos los diálogos, porque aparece en casi todos, por ahí en dos creo que no aparece, es Sócrates. Bien. La concepción más conocida, la concepción filosófica más conocida de Platón probablemente es su concepción ontológica, que va a recibir el nombre de dualismo ontológico. ¿Por qué, profesora? Por lo siguiente. Para Platón no solamente existe el mundo donde estamos nosotros, sino que existe otro mundo. Entonces existen dos mundos, su teoría de las ideas, su teoría de los dos mundos, o su dualismo ontológico, ¿no? Si quiere ser más preciso. Por un lado, dice Platón, tenemos el mundo sensible o el mundo material, donde estamos nosotros, ¿ya? En este momento yo estoy dictando una clase, ¿no? Frente al computador, tú estás frente a tu computador escuchándola, un teléfono, un aparato electrónico, lo que fuese. Los dos estamos en el mundo sensible, del mundo material. Este mundo material se va a caracterizar por ser temporal, ¿no? En cualquier momento se puede extinguir. No se sabe a partir de estudios científicos, ¿no? De astronomía, que el Sol, al ser una estrella, estar en el centro del sistema solar, en algún momento se va a apagar, va a morir y se va a desaparecer todo el sistema, ¿no? Mundo temporal. Mira, Platón ya lo, digamos, por ahí lo intuía en su época. El mundo material también es cambiante, ¿no? Mira todos los fenómenos naturales que suceden que cambian el mundo, ¿no? Como los continentes antes eran una Pangea, luego se dividieron por distintos fenómenos y bueno, siguen cambiando a día de hoy, ¿no? El mundo material es imperfecto, ¿bien? El mundo material además es aparente, están las copias de las cosas y obviamente es sensible, ¿no? Podemos captarlo a partir de nuestros sentidos. Por otro lado, tenemos al mundo de las ideas o mundo de las esencias. Si el mundo material es temporal, el mundo de las ideas es eterno. Ese no va a acabarse. Si el mundo material es cambiante, el mundo de las ideas es inmutable. No va a cambiar. Si el mundo material, el mundo sensible es imperfecto, el mundo de las ideas es perfecto. No hay nada que mejorar ahí. El mundo de las ideas también aquí encontramos, ¿no? Si en el mundo material encontramos la copia de algo, en el mundo de las ideas encontramos el ser real. Lo real que, de la copia que se encuentra en el mundo material y obviamente el ser verdadero, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este lapicero, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Bueno, tenemos este lapicero, ¿no? Esta es una copia, diría, según la concepción ontológica. Este lapicero es una copia de la idea del lapicero que yace en el mundo de las ideas. Pero como nosotros estamos en el mundo material, en el mundo sensible, nosotros no podemos alcanzar el mundo de las ideas o mundo de las esencias.
según la concepción ontológica platónica. ¿Bien? Y esto lo vamos a encontrar en un diálogo titulado República, específicamente en el mito, el conocido mito de la caverna. ¿Bien? Sí, vamos a ver qué cosa nos dice el mito de la caverna. Bien, vamos a hacer un poco más de zoom. Bien, este es el famoso mito de la caverna. Este mito de la caverna comienza más o menos así. Imagínate que existe una cueva, una caverna subterránea. Bien, y que dentro de esta caverna vas a encontrar algunas personas que son esclavos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos. Eh, y estas personas van a estar atadas con cadenas en las manos, en los pies y también en el cuello van a tener una especie de cadena que solamente les va a permitir estar recostados sobre una pared y mirando hacia otra pared. No pueden moverse, ¿bien? No pueden caminar por toda la caverna, no. Entonces van a estar sentados, ¿no? O parados ahí en una posición mirando hacia una pared. De por sí, si estás dentro de una caverna, está todo oscuro, ¿no? Entonces, detrás de ellos van a encontrar una fogata muy grande, un fuego muy grande. Y entre ellos y el fuego van a ver que pasan unas especies de objetos, ¿bien? De objetos, pero que de los cuales ellos solamente van a poder ver las sombras que se proyectan acá en la pared que ellos miran. ¿Bien? Entonces, todos los días, imagínate, todos los días ver eso, nada más, las sombras. No tienes nada más que ver, no tienes nada más que hacer, no puedes voltear, tienes el cuello así. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que un día uno de estos esclavos, ¿bien? Es liberado. No te dice por qué, por quién, nada. Es liberado, imagínate. Es liberado, ¿bien? Eh, y es obligado además a salir de la cueva. O sea, le dicen, tienes que salir, tienes que seguir este camino, ¿no? Ese sería el hombre liberado, ¿no? El hombre liberado obviamente es algo nuevo eso, ¿no? Y tiene miedo, tiene mucho miedo. O sea, ¿qué voy a encontrar? Si toda mi vida la he pasado aquí, ¿no? Con los otros. ¿Qué cosa voy a poder encontrar? No, tienes que salir, no importa, tienes que salir. Bueno, salga. Sale, ¿no? Y llega a la superficie. Pero en el momento de que está ya llegando a la superficie se da cuenta de que hay una luz resplandeciente, ¿bien? Hay una luz resplandeciente de tal manera que lo ciega por unos minutos lo ciega, porque imagínate tú estar en una cueva subterránea donde obviamente no llega luz, donde la luz que ves es un reflejo nada más, está muy lejos de ti, y llegas y hay un día totalmente soleado. Así tú nada más, ahorita salimos en un día soleado, estamos así con los ojos así, imagínate esta persona. Se nubló su vista, se nubló por varios minutos, hasta que poco a poco ya sus ojos empiezan a acostumbrarse a el sol, en un momento ya puede ver con claridad todo y ve el cielo despejado, el sol ahí alumbrando, ve las aves, ¿no? Que vuelan ahí en el cielo. Cuando ve alrededor suyo, empieza a ver la naturaleza, los árboles, los animales que están totalmente en armonía, ve lagunas. Le parece una escena hermosa eso. ¿Bien? Eh, Pasa varios días, días y noches allí. O sea, cuando pasa las noches en este lugar, también queda totalmente embelesado por la noche, por la luna, por las estrellas, por el cielo totalmente despejado que le deja ver las estrellas, por los animales que salen y que cantan en las noches. Todo le parece fascinante. Él se quiere quedar ahí, ¿bien? Se quiere quedar ahí, pero esta misma fuerza que lo libera lo obliga otra vez a bajar a la caverna. Tienes que bajar.
¿Pero por qué yo no quiero bajar? Tienes que bajar. Y no solamente tienes que bajar, ¿bien? Vas a bajar y les vas a contar a los otros lo que viste. No, pero ¿por qué? Yo no quiero. No, no, tienes que hacerlo. Bueno, emprende otra vez el camino este esclavo liberado, digámosle así. Cuando llega a la caverna otra vez, todos estaban muy extrañados de verlo porque había pasado varios días, ¿no? Había pasado mucho, mucho rato que no lo veían. Y él empieza a contarles, ¿no? Lo que vio, desde cómo la luz del sol lo cegó, qué es lo que vivió durante los días que estuvo ahí en la superficie, y todos lo miraban como, ¿qué tiene? ¿De qué está hablando? Eso no existe. Lo que existe es lo que aquí, lo que nosotros vemos. Esto es lo que existe. Tú estás hablando de algo que no existe. ¿No? ¿De qué cosa estás hablando? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué te han hecho cuando saliste? ¿No? Eh, no, pero es verdad, te juro que o sea, yo he visto todo esto, va. Entonces los otros se incomodan con su relato, ¿bien? Y obviamente lo toman como si estuviera haciendo locuras. Y el relato, el mito de la caverna, termina cuando los demás, eh, pues, asesinan al hombre que había salido a la superficie, ¿no? Sí, medio sangriento esto. Ahora, si hacemos una especie de similitud entre la concepción ontológica de Platón y el mito de la caverna, podemos decir que, obviamente, el mundo sensible, ¿qué cosa, por qué está representado? Por la caverna misma, ¿no? Por toda esta parte de aquí. Mientras que el mundo de las ideas o de las esencias se corresponde a la superficie, ¿bien? Ahora. Habíamos dicho que, según Platón, nosotros estamos en el mundo sensible y no podemos salir, no podemos alcanzar el mundo de las ideas o mundo de las esencias. Pero nos acaba de relatar en su mito que hubo una persona que salió, profesor. Bueno, esta es la excepción, pues. ¿Quién crees, ¿no? que está representado? ¿No? ¿Qué persona está representada eh, como este esclavo que es liberado y logra acceder a la superficie? ¿Quién sería? ¿Quién tendría esta capacidad? El filósofo, muy bien, los filósofos, ¿no? Si hablamos en plural. Es el filósofo, ¿no? A partir de la reflexión, a partir de su trabajo dentro de su búsqueda de la verdad y de su búsqueda del conocimiento, quien puede acceder al mundo de las ideas o al mundo de las esencias. Mientras tanto, los demás no. Bien, los demás nos vamos a quedar ¿dónde? En el mundo sensible. Se dice que incluso se inspira en esto, inspira, digamos, en el destino final de Sócrates, dicen muchos, ¿no? Porque sabemos cómo terminó la vida de Sócrates, ¿no? Acusado y sentenciado a muerte. Em, Ahora, decimos que la filosofía platónica corresponde a un sistema filosófico porque las concepciones que encontramos en su ontología podemos también verlas un poco en su teoría nociológica, ¿bien? Respecto del conocimiento. Para Platón, en su concepción nociológica, vamos a encontrar dos tipos, si se quiere, de conocimiento, ¿bien? Por un lado tenemos la episteme, término que se va a traducir como ciencia, eh, que va a tener todas las características correspondientes al mundo de las ideas o al mundo de las esencias. Bien. Em, por otro lado, tenemos la doxa, que se traduce como opinión. La doxa la podemos tener todos. ¿Por qué? Porque tiene las características que corresponden al mundo sensible. Bien, entonces hay esta diferenciación entre episteme y doxa en la concepción nociológica de Platón.
Ahora, existe un concepto importante dentro de la filosofía platónica y es el concepto de reminiscencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de ver específicamente el concepto de reminiscencia, tenemos que acotar algo. ¿Bien? Para Platón, nosotros los seres humanos poseemos en nuestra composición algo que se conoce como alma. El alma tiene por característica todo lo que corresponde al mundo de las ideas, el mundo de las esencias. Es decir, nuestra alma es inmortal, según Platón. Bien, nosotros morimos, nuestra alma no. ¿A dónde va nuestra alma cuando nosotros morimos? Al mundo de las ideas o al mundo de las esencias. Se permanece allí hasta que en un momento tiene que volver pues, al mundo sensible, ¿no? Unirse con un cuerpo. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando ya es hora, bien, de que el alma vuelva al mundo sensible a unirse a un cuerpo, por ejemplo, cuando se da el alumbramiento de un bebé, ¿no? Inmediatamente cuerpo y alma se unen, Platón. Este viaje, imagínate, viajar de lo perfecto, de lo inmutable, de lo eterno, de lo real, a todo lo contrario, ¿no? Lo cambiante, lo imperfecto, lo aparente, lo temporal. Este viaje, bien, desde el mundo de las ideas hacia el mundo material, mundo sensible, genera en el alma un trauma. Y es un trauma tan grande, ¿no? Que este choque lo que hace es que el alma olvide todo lo que aprendió en su vida anterior. Cuando estaba en el mundo de las ideas sabía todo lo que había aprendido en su vida anterior. Cuando llega al mundo sensible se olvidó por todo este trauma que le genera el cambio. Bien, por eso, ¿no? Y esta es la justificación para que cuando nace un bebé, ¿no? Los padres o las personas que están a cargo de su cuidado le enseñan qué cosa. Por, de manera innata la madre y el bebé, los dos digamos, involucran, ¿no? En esta enseñanza, primero a lactar, ¿no? El bebé tiene que aprender a lactar o tomar un biberón, lo que fuese. Eh, Luego ya cuando va creciendo, ¿no? Se le enseña a los bebés a qué? A gatear, ¿no? Aprende, ¿no? Se dice, ¿no? Está aprendiendo a gatear, ¿no? Luego a caminar, ¿no? Luego a hablar, a comer, etcétera. Luego va a la escuela, bueno, aprende las vocales, los colores, ¿no? Mientras, obviamente, cosas de mayor dificultad, mientras va avanzando, ¿no? Luego vamos a la universidad, aprendemos más, etcétera. Este aprender, ¿no? Este conocer muchas cosas, para Platón en realidad no es eso, sino que está enmarcado dentro del proceso de reminiscencia. Todo lo que ya aprendiste en tu vida pasada, en realidad lo estás recordando, ¿no? Este obtener conocimiento no es aprender, es recordar, ¿no? Y a todo este proceso, ¿qué nombre le ponen? Reminiscencia. ¿Bien? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? Sí. Bien. Ahora vamos a ver igual un par de concepciones todavía de Platón, pero que van a constituir elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Su concepción antropológica, es decir, para Platón, ¿cómo se compone el ser humano? Bueno, al igual que su concepción ontológica y que su concepción gnoseológica, su concepción antropológica es dualista. ¿Te das cuenta? Allí está la clave de un sistema filosófico, ¿no? Tiene por ahí algunas particularidades parecidas en varias disciplinas. Para Platón, entonces, el hombre se va a componer de dos elementos, ¿sí? De alma y de cuerpo, ya lo dijimos. El alma tiene por característica ser inmortal, por eso es que puede volver al mundo de las ideas y luego regresar al mundo sensible, luego volver al mundo, ¿no? Hacer todo este proceso. El alma es inmortal y es inmaterial. Si es inmaterial, no va a tener todas estas características, pues, de ser corruptible, imperfecta, ¿no?
Entonces el alma se corresponde a el mundo de las ideas. Mientras que el cuerpo, por el contrario, es material y corruptible. ¿Bien? O sea, es todo lo contrario. El cuerpo solamente va a permanecer en el mundo material. ¿Bien? Solo permanece en el mundo material el cuerpo. Una vez que perece, se queda en el mundo material. El alma, en cambio, preexiste al cuerpo. El alma existe antes de su unión con el cuerpo, se une al cuerpo. El cuerpo perece y el alma sigue existiendo. Existe antes y después de la existencia misma del cuerpo. Bien, es tan importante este elemento que luego Platón va a sostener que el alma se puede dividir en tres partes en sí misma y que estas también van a tener alguna relación con zonas específicas del cuerpo, ¿no? Va a ocupar precisamente espacios específicos del cuerpo. Por un lado tenemos el alma apetitiva, ¿no? Que se va a corresponder a la parte del abdomen, ¿no? De tu abdomen, digamos, Platón diría, ahí está tu alma apetitiva. Aquí tenemos a las pasiones innobles. Estas pasiones son un tanto incontrolables muchas veces, ¿no? Estas que te llevan a este clásico acto por impulso. Si está en tu abdomen, actualmente, ¿qué diríamos? Ah, ¿sabes qué? Yo te traté mal, te dije esto, actué así porque tenía hambre. ¿No? Más o menos, algo así. Pues justo se ubica en tu abdomen, ¿no? Estas pasiones innobles te llevan a eso, pues, ¿no? Son parte del alma apetitiva. Subimos un poco más y llegamos a la parte del tórax y encontramos el alma irascible. Aquí también se encuentran pasiones, pero ya no son pasiones innobles, son pasiones nobles. Todos tenemos pasiones como seres humanos, ¿no? Estas pasiones que se pueden controlar, que son un poco más reguladoras, se encuentran pues en el alma irascible. Y por último, eh, ya en la parte del cerebro, ¿no? En la parte de acá arriba, nos encontramos con el alma racional. Al encontrarse, al ubicarse en el cerebro, el alma racional es inteligente y es inmortal. Y es esta alma racional, según Platón, la que va a controlar de alguna forma las otras partes del alma para que éstas se encuentren de manera, digamos, convivan de manera equilibrada. ¿Bien? Esta división tripartita, aunque no está mencionada aquí, nos recuerda un poco, ¿bien? Nos va a recordar un poco a la división tripartita de la sociedad ideal que Platón va a sostener en la República. ¿Bien? Eh, a ver, la sociedad tripartita de Platón en la República también va a ser un poco parecida, ¿ya? Vamos a tener tres, ay, bueno, tres clases sociales. En la base de la pirámide vamos a encontrar a los artesanos, ¿no? Artesanos, los trabajadores manuales, etcétera. Que en realidad para Platón era muy importante que cada uno de nosotros cumpla la función para la que está encomendado en la conformación de la polis de la ciudad. ¿Bien? Entonces aquí vamos a encontrar a los artesanos, los agricultores, etcétera. En la parte del medio vamos a encontrar a los guardianes o guerreros, los que, bueno, esta es una G, sí, me salió medio mala. Los guerreros son precisamente aquellos que van a salvaguardar la seguridad de la polis, que no entren pues extranjeros o bárbaros, dirían ellos, ¿no? A digamos, el territorio, ¿no? Ese cuidar del territorio. Por último, en la cúspide de la pirámide vamos a encontrar al rey. Pero el rey, el monarca, ¿no? No es cualquiera, ¿eh? En la República, Platón va a sostener, ¿no? Va a decir, esta es su justificación. Ya hablamos, ¿no? Del mito de la caverna, de la concepción ontológica, de la concepción nociológica, ¿no? Etcétera. Y parece ser que el ciudadano que tiene más virtudes, ¿no? Que encamina su vida, ¿no? Hacia este cultivo del arete, es el filósofo, ¿no? Actúa de manera virtuosa, respeta las leyes, etc.
Entonces, por lo tanto, ¿quién más adecuado que el filósofo para gobernarla? Si el filósofo se gobierna a sí mismo de manera adecuada, evidentemente va a querer lo mismo, va a querer lo mejor, ¿no? Este camino hacia la virtud, hacia el arete, para los otros, si los gobierna, ¿no? Para todos los demás, para todos los miembros de la polis. Por eso es que la figura que evoca como rey no solamente es un rey, no solamente es un monarca, es un rey filósofo. Esto, ojo, en la República. Posteriormente, ya en su época de vejez, en otro texto titulado Las leyes, esto va a cambiar un poco. Bien, pero otra vez damos cuenta cómo a partir de la conformación de su sistema hay cuestiones, divisiones, ¿no? Visiones que se pueden parecer en las distintas disciplinas filosóficas que se estudian. Bien, ahora vamos a pasar, sí, bueno, ya vimos esto, ¿no? La academia, acuérdate, esto es como las puertas de la academia en un cuadro titulado La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, que se encuentra ubicado, este cuadro donde está en el Vaticano. Bien. Ahora pasamos a Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, bien. Ya dijimos que él llegó a la academia a los 17 años, imagínate, y vivió 20 años en la academia hasta la muerte de Platón. Ahora, profesora, ¿Aristóteles también fundó una institución así como Platón? Sí, bien. Pero vamos a ver un poco esto y luego vamos a adentrar, ¿no? Aristóteles funda su institución en los jardines, ¿bien?, del antiguo santuario de Apolo, el dios de la luz, el dios de la razón, el dios de la curación y de la medicina. Y esto tiene mucho que ver porque el padre de Aristóteles fue médico. ¿Bien? Pero a su escuela le pone el nombre de Liceo. Y los seguidores de Aristóteles, ¿no? Todo el grupo va a llevar el nombre, o lo van a conocer como los peripatéticos o la escuela peripatética. ¿Qué significa, profesor, eso de peripatético? Bueno, se dice peripatético porque se, se daban las clases no en aulas, ¿no? Sino en el peripatético, o sea, en griego, al aire libre, en los jardines mismos, ¿no? Imagínate caminando, conversando, reflexionando sobre distintas cosas. Le pusieron los peripatéticos y que la escuela de los seguidores de Aristóteles se iba a llamar pues la escuela peripatética. Bien, cuando se formó en la academia, Aristóteles adquiere un amplio conocimiento de toda la tradición filosófica impulsado por su maestro Platón. También escribe, bien, sus propias teorías. Más o menos en el 347, 348 a.C. muere Platón. Y Aristóteles pues todo el mundo pensaba que él iba a tomar la dirección de la academia. Sin embargo, esto no sucede, ¿no? Quien toma la dirección de la Academia de Platón es un sobrino de Platón del cual no tenemos mayor dato. Y él, junto a otros amigos suyos, ¿no?, que estudiaron en la academia también por muchos años, probablemente se sentían, pues, de alguna manera dejados de lado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan Atenas, ¿no? Abandonan Atenas. Como ya eran conocidos, Aristóteles era muy conocido por su trabajo, no le faltó pues ofertas para asentarse en ciertos lugares, ¿no? Se había hecho amigos de gente también poderosa, de algunos reyes. Entonces viaja y más o menos 5 años después en- es llamado, ¿no?, a Macedonia y se convierte en tutor de Alejandro, ¿bien? Un joven Alejandro, quien posteriormente va a ser conocido como Alejandro Magno durante 5 años. ¿Bien? Funda pues en Macedonia Aristóteles una especie de escuela donde va a estar enfocado en enseñar a futuros líderes, ¿no?, de distintos lugares. Y varios años después, más o menos en el 335 a.C., regresa a Atenas y aquí es donde funda el liceo. Em, Probablemente la diferencia más importante de la labor filosófica de Aristóteles con la de su maestro Platón es que Aristóteles su trabajo lo va a enmarcar específicamente en su labor científica. A Aristóteles nosotros le debemos las primeras clasificaciones en varias ciencias.
Bien. Por ejemplo, cuando hacía clasificación de géneros animales, etcétera, Aristóteles hizo las primeras, ¿no? Luego estas se fueron perfeccionando, evidentemente, estamos hablando del 330 más o menos antes de Cristo. Em, entonces, el trabajo que se realizaba en el liceo estaba enfocado en un trabajo enciclopédico de las ciencias, ¿bien? En reunir el mayor conocimiento respecto de las distintas ciencias que tanto Aristóteles como sus discípulos, sus seguidores, ¿bien? Los cuales ellos tenían interés. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, su tratado sobre lógica, incluso, lo que busca es generar argumentos que sostengan, bien, sus teorías científicas. Entonces, se va a enfocar en eso. ¿Bien? No es un trabajo parecido al de Platón en la academia, donde buscaban precisamente la verdad, el conocimiento, la idea, no, es una cuestión mucho más específica. Y al tener una historia, digamos, muy cercana al haber sido tutores de futuros grandes líderes, Aristóteles también por allí es acusado, él y su escuela, ¿no? De que posteriormente luego se dan pues enfrentamientos, ¿no? Donde se involucran líderes que en su momento él formó. Entonces, obviamente por allí seguramente le dio una especie de temor y trata de alejarse un poco, ¿no? Del contexto político y por eso es que también se enfoca mucho más en el desarrollo científico en los, digamos, en todo ese terreno que va a configurarse como el liceo, ¿no? Y sus seguidores, los peripatéticos. Bien, entonces con esta explicación muy rápida en realidad, vamos a ver las concepciones más importantes dentro de la filosofía de Aristóteles. En primer lugar, recordemos cuál es la definición que da Aristóteles de filosofía, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué decía Aristóteles sobre el término, sobre la definición de filosofía? Nos decía lo siguiente, ¿no? La filosofía es aquella ciencia teórica, ya sabemos que decía teórica, digamos, en concepciones de su época, una ciencia especulativa, ¿no? La filosofía es aquella ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios de las cosas. Bien, a esta definición no solamente la va a llamar filosofía, la va a llamar filosofía primera. En otras palabras, la va a llamar metafísica. Y precisamente esto se encuentra en un texto de Aristóteles titulado Metafísica. Hay una diferencia más entre Aristóteles y su maestro Platón. Mientras Platón escribía en diálogos, como ya lo hemos mencionado, Aristóteles no escribía en diálogos. ¿Cómo escribía Aristóteles entonces, profesora? Escribía en una especie de ensayos largos que luego van a tomar el nombre de tratados, ¿no? Una especie de tratados. Es full prosa, ¿no? Ya no esto de personajes, no. Eso de los personajes, de los diálogos es propio de Platón. Bien. Eh, También va a llamar a este concepto teología, pero una teología de su época, no una teología como la entendemos hoy. Bien. Eh, Ahora, dentro de sus concepciones filosóficas, probablemente la más resaltante diferencia que tiene con las concepciones de Platón es su teoría ontológica, ¿no? La teoría ontológica platónica refiere que existen dos mundos. Para Aristóteles es totalmente innecesario plantear la existencia de dos mundos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de dos mundos? ¿No? Existe solamente un mundo. No hay necesidad de decir que las ideas están por un lado, en un mundo, y lo material, ¿no? Está en otro lado, en otro mundo. No. Existe un mundo. Ese mundo es el mundo sensible. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar todo lo material, ¿no? Y también vamos a encontrar las ideas. Todos coexisten entre sí. ¿Por qué? Porque le vamos a dar el concepto a cada elemento, a cada cosa particular, la vamos a llamar sustancia, su teoría de la sustancia.
Cada cosa particular, cosa singular o cosa individual se va a llamar sustancia. Va a recibir el nombre de sustancia. ¿El hombre también es una sustancia, profesora, si está en el mundo sensible? Exactamente. El hombre es entendido por Aristóteles como una sustancia. Y todas las cosas particulares o sustancias se van a componer de dos elementos. Y aquí va a exponer su teoría ilemórfica, ¿no? Ilemórfica quiere decir dos elementos. ¿No? Estos elementos son forma y materia y forma, ¿no? Materia y forma vamos a entenderlo después como ilemórfica. El hombre, al ser una sustancia, está compuesto de materia y forma. ¿Cuál es su materia? Su cuerpo. ¿Cuál es su forma? Su alma. Esto por ahí se puede parecer a lo que plantea Platón, evidentemente. Sin embargo, Aristóteles no habla de una inmortalidad del alma, por ejemplo. Solamente es un elemento, bien, de la teoría hilemórfica, ¿no? Específicamente la forma que compone al ser humano. Bien, en su concepción nociológica, Aristóteles va a decir que nosotros no, el ser, bien, el ser eh, no solamente se conoce a través de la razón o del pensamiento, sino también a partir de la sensación. Entonces, son dos elementos involucrados para conocer el ser o lo que se quiere entender como la idea, la verdad, ¿no? Hay más cosas involucradas. Eso también está, obviamente, del otro lado de lo que va a sostener Platón. Bien, ahora vamos a ver un par de concepciones más. En un texto de Aristóteles que se titula Física, si la metafísica es la primera filosofía según Aristóteles, la física es la segunda filosofía. ¿Bien? Así también la va a llamar. Y en la física vamos a encontrar su clásica teoría de las cuatro causas. Em, para Aristóteles vamos a empezar diciendo que todo, bien, todas las cosas tienen una causa. Pero obviamente aquí nos vamos a encontrar con un problema si solamente nos quedamos allí, ¿no? Si todo tiene una causa, imagínate, todo tiene una causa. Entonces vamos a ir ad infinitum hablando de las causas, ¿no? Vamos a ir así, ad infinitum hablando de las causas. Nunca vamos a encontrar un punto donde parar. Bueno, Aristóteles obviamente contempló esto y dijo, todo tiene una causa, excepto lo que vamos a conocer como causa incausada. Aquella causa que no presenta una causa anterior, ¿no? También va a recibir el nombre de primer motor inmóvil. Ahora, ojo, no le está dando ninguna cualidad divina a la causa incausada. Esto luego, obviamente, eh, va a ser tomado en la época medieval por los filósofos del medioevo para justificar, pues, ¿no? La existencia de Dios, etc. Pero los textos aristotélicos no mencionan ninguna cualidad divina o característica divina al primer motor inmóvil, ¿no? Simplemente hay algo que surgió, surgió espontáneamente, que no tiene una causa, pero que a la vez causa otras cosas. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo las otras cosas, ¿no? Sin tomar en cuenta la causa incausada, presentan a su vez, ¿no? Podemos construir esta causa en cuatro causas específicas. La teoría de las cuatro causas. Bien, por un lado tenemos la causa material, por otro lado la causa formal, por otro lado la causa eficiente, ¿no? Por otro lado la causa final. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿bien? Para que sea un poco más sencillo de entender. Imagínate que la Universidad Mayor de San Marcos tiene un proyecto de construir un pabellón nuevo, ¿no? En cualquiera de sus facultades. ¿Cuál es la causa material de este pabellón nuevo? ¿No? La causa material se va a referir
evidentemente a los materiales, ¿no? ¿Qué materiales se pueden estar involucrados en esta construcción? ¿No? ¿Cuáles crees? ¿Puedes mencionar algunos? ¿Cuáles estarían involucrados? Podemos contar desde los materiales que se involucran en los cimientos, ¿no? Los fierros, el cemento, los ladrillos, todo. ¿Bien? Todos los materiales, ¿eh? O sea, hasta los materiales digamos, de los retoques finales, todos van a constituir la causa material. ¿Bien? Eh, ahora, la otra causa es la causa formal. La causa formal va a referir precisamente a aquello que se involucra para eh, erigir, ¿no? la idea, si se quiere, de este proyecto, en este caso. Entonces van a ser, ¿qué cosa? La cosa formal, los planos. En específico, los planos que se dieron antes de que se construyan, ¿no? El pabellón, que pasan por un proceso de calificación, si es que se puede hacer, si es que está correcto todas las mediciones, etcétera. La causa formal serían pues estos planos. ¿Cuál es la causa eficiente? La causa eficiente, jóvenes, se va a referir a los agentes involucrados para constituir la cosa. En esta situación, ¿no? que te he puesto en mesa, ¿quiénes o quién serían, se involucrarían como causa eficiente? ¿Qué crees tú? ¿Quién sería? ¿No? Si te estoy diciendo es un agente, ¿qué cosa es un agente? ¿No? Es, es alguien específico que sin precisamente la presencia de este agente, ¿no? No se podría llevar a cabo, en este caso, una construcción de un pabellón. Sí, ¿no? Los albañiles, los maestros de obra, los obreros, los arquitectos, los ingenieros, todos los involucrados en esta construcción forman la causa eficiente. Muy bien, perfecto. Y por último, la causa final. Cuando ya tenemos todo el pabellón hecho, ¿no? ¿Cuál es la causa final de este edificio? Ah, bueno, aquí, no sé, va a venir, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, entonces se ha abierto una nueva escuela, entonces aquí los alumnos de la nueva escuela, ¿no? Van a poder llevar sus clases. O no, bueno, aquí se va a trasladar eh, las oficinas correspondientes a el vicerrectorado de investigación, digamos, ¿no? Los más específicos correspondientes a la Facultad de Sociales, etcétera. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Sí, si alguien levantó la mano puede abrir su micrófono, sin problema. Entonces, esa es la causa final, ¿no? De repente puede ser para que los alumnos reciban clases, pueden ser oficinas netamente administrativas, ¿no? Pueden ser parte, por ejemplo, una nueva ala de la biblioteca, etcétera. ¿Bien? Esta es la causa final. Entonces, estas son las cuatro causas, ¿no? La clásica teoría de las cuatro causas que va a sostener Aristóteles. Y recuerda que aquí hablamos de la causa incausada, el primer motor inmóvil. Bien, y esto obviamente para justificar que no nos vamos a ir hasta el infinito a buscar la causa de la causa de la causa de la causa. Bien, ahora, en un texto titulado Acerca del alma, Aristóteles también nos va a hablar de, del alma en realidad, y nos va a hablar ya no como Platón, que habla de una partición del alma, sino nos va a hablar de las funciones del alma. Bien, tienes en pantalla, tenemos tres funciones del alma. Y estas funciones del alma las va a relacionar con los seres que yacen, pues, en la realidad. Si nosotros empezamos a ver esto desde la base de la pirámide, nos vamos a encontrar con la función vegetativa. La función vegetativa va a referir a los procesos básicos de los seres vivientes, ¿bien? Proceso de nutrición,
crecimiento, desarrollo y reproducción. Por lo tanto, la función vegetativa va a englobar a todos los seres vivos, plantas, animales y el hombre, ¿no? El ser humano. Luego, si subimos un poco más en la pirámide, nos encontramos con la función sensitiva. La función sensitiva va a componerse de la sensación y el movimiento. Si hablamos de sensación, de poder sentir y de poder moverse, ¿no? Caminar, correr, etcétera, evidentemente aquí ya no contamos con las plantas, ¿no? Entonces, esta función solamente le va a corresponder a los animales y al ser humano, al hombre. Por último, en la cúspide de esta pirámide nos encontramos con la función intelectual. Si vamos a ir eliminando participantes, digamos aquí, obviamente la función intelectual solo le va a corresponder al ser humano. Bien, la función intelectual se va a corresponder a la razón. Y si bien Aristóteles en una de sus definiciones del hombre dice que el hombre es un animal, lo que distingue al hombre de los otros animales es su logos, su razón. Bien, mientras los otros animales, obviamente, actúan por instinto, el hombre también tiene instinto, pero tiene razón, y esta razón es la que logra moderar estos instintos. No, luego, bueno, define al hombre como otras cosas también, pero el hombre entonces es un animal racional. Por lo tanto, la función intelectual le corresponde exclusivamente al ser humano. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No, profesora. Bien, muchas gracias. Entonces vamos con los minutos que nos quedan. Bien, en los minutos que nos quedan vamos a... Vean, un momento, por favor, para compartir las preguntas. Bien, 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 muchas gracias. Bien. ¿Me confirman si logran ver el documento correctamente, por favor? Sí, profesora. Bien, gracias. Entonces, vamos a los minutos restantes. Vamos a desarrollar pues lo que nos permita el tiempo. Bien. Lectura complementaria. Este es un extracto de Metafísica, del libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. Bien. Nos dice lo siguiente. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues enseñan verdaderamente lo que dicen las causas acerca de cada cosa. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más sensible, es decir, lo conocible, lo que se puede conocer. Pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra ciencia, a cualquier otra la ciencia más ciencia. Y esta es la que versa sobre lo más sensible. Y lo más sensible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas. Los primeros principios y las causas, ¿te acuerdas que hablamos de eso, güey? Y es la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada uno, y en definitiva el bien supremo en la naturaleza toda. Pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Un extracto del libro primero de la metafísica. Bien. Entonces, respecto a este fragmento de la metafísica, ¿no? Reitera el concepto de causa, ¿no? Hablamos siempre de causas. Se puede inferir, pues, de esto que consiste en fundamentar, ¿no? Esta remarcación en el concepto de causa, consiste acaso en fundamentar la separación de materia y forma,
¿O acaso es una argumentación sobre la definición aristotélica de la filosofía? ¿O acaso viene a ser una visión totalizadora sobre el mundo de las ideas? ¿No? O tal vez demuestra que la especulación está alejada de lo sensible. O por último, podemos decir que Aristóteles estuvo de acuerdo con la existencia de dos mundos. ¿Qué podemos inferir de este fragmento que acabamos de leer? ¿Qué podemos dar cuenta? Mira, nos dice, nos habla de, en primer lugar, ¿no? La ciencia que considera las causas es también capaz de enseñar, y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más sensible, que es lo más conocible. Luego nos dice, lo más sensible son los primeros principios y las causas, ¿no? Y esta ciencia es la más digna de mandar entre las ciencias, superior a la subordinada. Es la más digna de mandar entre las ciencias. Cuando algo es superior, quiere decir que es primero. ¿Te acuerdas cuál era la primera qué? Nos decía Aristóteles. ¿Te acuerdas? Primera, primera de las causas. O sea, Aristóteles tiene la obra metafísica, pero él supuestamente puso primero el nombre de primera de las causas porque había la segunda. La metafísica, que recibe también el nombre de teología, también se conoce bajo qué término, ¿te acuerdas? Filosofía primera. Filosofía primera, muy bien. Entonces, aquí, ¿de qué cosa te está hablando? Con tanto, por eso ahora me mareo. En realidad, lo que está haciendo a partir del concepto de causa, te está reformulando otra vez y remarcando la importancia de la filosofía primera. Entonces, todo esto es en realidad una argumentación sobre la definición de la filosofía. ¿Cuál es la definición de la filosofía que nos da Aristóteles? De la filosofía primera. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Qué nos dice? Es una ciencia que... ¿Qué tipo de ciencia es la filosofía según Aristóteles? Y principios ¿Cómo? primeros, que estudia las causas y principios primeros. Muy bien, ¿no? La filosofía estudia las causas, las primeras causas y los primeros principios de las cosas. Pero ¿qué tipo de ciencia es? ¿Te acuerdas? Teórica. Teórica, muy bien. Entonces, para Aristóteles, la metafísica o la primera filosofía es aquella ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de las cosas. ¿Bien? Por eso es que después te habla de su teoría de las causas, ¿no? Etcétera. Son conceptos muy importantes dentro de la filosofía de Aristóteles. ¿Bien? Entonces, la lectura complementaria, alternativa correcta, letra B. Vamos a los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Para Sócrates, la retórica tiene un fin equivocado. La retórica es esta utilizada por los sofistas, ¿bien? Y sabemos que él está en contra, ¿no? Ya que con ella se busca el éxito y el enriquecimiento económico y se ignora la verdad, el bien y la justicia, por lo que en definitiva resulta innecesaria para el hombre justo. Asimismo, critica los procedimientos argumentativos y su concepción relativista del mundo y el lenguaje, tirándolos, tildándolos, perdón, de falsos especialistas, incapaces de enseñar aquello que pretenden. Del texto, ¿qué podemos deducir? ¿Que acaso es una argumentación a favor de los sofistas? ¿Que es una comparación de los saberes que el hombre posee? ¿O que esto refleja la crítica de Sócrates a la actitud de los sofistas? ¿O que expresa el rechazo de Platón al pensamiento de Aristóteles? O por último, podemos inferir que se exponen las censuras dirigidas por Sócrates hacia Platón. Muy bien, ¿no? La letra C es la crítica, ¿no? De Sócrates a los sofistas. Que Sócrates va a criticar precisamente esto, ¿no? Este, este manejo de la retórica por parte de los sofistas,
porque para él solamente lo que buscaban era enriquecimiento, ya que sabemos que los sofistas recibían un pago, ¿no? Y que con precisamente este relativismo y escepticismo propio de los sofistas se ignoraba esta búsqueda que Sócrates obviamente defendía, búsqueda de la verdad, del bien, de la idea misma de justicia, por ejemplo, de lo bueno, etc. Y solamente lo que enseñaban, según Sócrates, los sofistas era lo aparente. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra C. Vamos a ver, ejercicio número 2. El elemento central de la educación que ofrecía la sofística era la preparación verbal léxica para tomar parte en los debates suscitados en la esfera pública. Dicha preparación no solo contemplaba elementos formales, ejercicios prácticos y principios y recetas del buen hablar, sino que también abarcaba un ejercicio mental y un análisis detallado de los temas a debatir, así como de los argumentos esgrimidos en las discusiones, aunque no necesariamente verdaderos. ¿Sí? Al respecto, podemos decir que el enunciado, ¿no? Lo que acabamos de leer, ¿sobre qué trata? ¿Acaso sobre el arte de argumentar para llegar a la verdad? ¿No? ¿O estamos hablando de la preparación militar de los príncipes griegos? ¿O tal vez sobre el método para llegar a la verdad y el bien? ¿O probablemente sobre los ejercicios ideales defendidos por Sócrates? ¿O acaso por la retórica o el arte de discurso de los sofistas? Muy bien, ¿no? Estamos haciendo referencia a la retórica, ¿no? Como ellos hablan, esta preparación verbal para poder intervenir en debates públicos, eh, obviamente daban teoría, ¿no? A las personas que lo seguían, a los jóvenes sobre todo, ejercicios también de preparación, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedes, de alguna manera, puedes desarrollar esta capacidad? Entonces, el ejercicio número 2, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 3. Un experto en pedagogía sostuvo en una conferencia sobre educación que el maestro es quien debe promover que el estudiante construya su propio aprendizaje. La importancia de adjudicarle este papel al profesor radica en que el estudiante, al aceptar una condición como generador de conocimiento, es capaz de afrontar diversas situaciones o problemas por sí mismo, de resolver situaciones propias y no tener que recurrir siempre a la palabra o al conocimiento del maestro. Bien, se colige pues de que lo manifestado por el experto tiene similitud con qué. ¿Acaso con los planteamientos de los sofistas, con la teoría del mundo de las ideas de Platón, ¿no? Con la mayéutica griega de Sócrates, ¿no? O con la actitud relativista de los sofistas, o por último con los intereses políticos propios de los griegos? ¿Cuál sería la alternativa, ¿no? En esta conferencia sobre pedagogía? Nos dice que el estudiante debe construir su propio aprendizaje, que no debe repetir, ¿no? Lo mismo que le dice el docente, ¿no? Que se debe precisamente apoyar esta cuestión. Sí, ¿no? Tiene mucha relación con la mayéutica, ¿no? Porque Sócrates, acuérdate que este método mayéutico no pretendía Sócrates no pretendía que el interlocutor simplemente le dé la razón y repita lo que le dijo Sócrates, sino que, ¿qué cosa? ¿Tú qué tenías que hacer? Buscar dentro de ti y alumbrar ideas, ¿no? Porque Sócrates dice, bueno, la idea está dentro de ti, ¿no? Hay que ayudarte, ¿no? Y esta práctica mayéutica, bueno, sí, en muchos congresos pedagógicos lo que se busca es eso, ¿no? Que el alumno actualmente no sea solamente un elemento pasivo que reciba la información, sino que construya, ¿no? Y esto puede tener sus orígenes, pues, en el método socrático. Entonces, el ejercicio 3, la alternativa correcta es la letra C. ¿Queda tiempo? Sí, nos queda tiempo todavía. Ejercicio número 4. En el libro Sócrates Furioso y la ciudad, Rafael del Águila, autor, manifiesta lo siguiente, citamos: Sócrates es sin duda el primer y mejor ejemplo de las tensiones entre el pensador y la ciudad. Pero lo más importante es obrar justamente, ya que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Esto es algo que dice Sócrates.
Para ser bueno es necesario ser sabio, pues establece una relación de igualdad entre la verdad y la felicidad, que conduce al bien. Solamente sabiendo qué es la justicia, se puede ser justo, y solamente sabiendo lo que es bueno, se puede obrar de acuerdo con el bien. La frase obrar justamente, ¿no? Este obrar justamente significa ¿qué cosa para Sócrates? ¿Acaso el obrar justamente es la característica principal del ignorante, ¿no? ¿O es el sentido que tiene la sabiduría y la virtud? ¿O significa que lo bueno es el fin de todas las cosas, ¿no? ¿O significa la desigualdad entre sabiduría y virtud? ¿O por último caso significa que aquel que sufre el mal de la misma forma comete el mal? Bien, ¿no? Sí, el obrar justamente es precisamente esta relación entre virtud y sabiduría. Luego vamos a ver en algunas sesiones más precisamente cómo es que para Sócrates un hombre sabio necesariamente es virtuoso y un hombre virtuoso necesariamente es sabio. Hay una relación muy estrecha, ¿bien? Entre estas dos concepciones. Entonces, el ejercicio número 4, alternativa correcta, letra B. Sí, nos alcanza tiempo para, me parece que un ejercicio más, ¿bien? Ejercicio número 5. Platón manifiesta su desconfianza ante la realidad que se nos representa, pues debido a los límites impuestos por los sentidos, nuestro sistema perceptivo no puede captar la variedad de los fenómenos que conocemos del mundo y las relaciones humanas. Por ejemplo, en el orden social observamos que cada época y cada ciudad, cada persona, tiene una visión distinta de la justicia. El resultado es ciertamente injusto, pues lo que hoy es justo no lo será mañana. Es necesario, pensó Platón, que la justicia en sí exista como tal, aunque los humanos no la conozcamos enteramente, con la salvedad que en la medida en que ejercitamos la filosofía nos vamos aproximando a ella, al ideal de justicia, ¿no? De este argumento podemos afirmar que para Platón, ¿qué se da para Platón? ¿Acaso la justicia que observamos ahora es la real? ¿No? ¿Acaso según Platón es imposible conocer algo de la justicia? O tal vez la única justicia es la que observamos, ¿no? O probablemente para Platón la justicia real no se capta con los sentidos. ¿O acaso para Platón importa mucho la variedad de ideas de justicia? ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí, ¿no? Respecto de toda esta La cuestión D. de la justicia. La D, ¿no? Para Platón, digamos, los sentidos, es decir, nosotros que estamos en el mundo sensible y conocemos todo a través de los sentidos, no podemos captar, en este caso diríamos, la idea de justicia, porque la idea de justicia se encuentra en donde, en el mundo de las ideas, ¿bien? Pero si nosotros ejercemos, mira lo que dice al final, ¿no? Si ejercemos la filosofía, nos vamos a ir aproximando al ideal de justicia, porque ya hemos dicho que la única persona que puede acceder al mundo de las ideas es el filósofo. Bien, entonces ya nos queda poco tiempo. Vamos a dejar de compartir esto y voy a compartir el- la diapositiva otra vez, donde encontramos pues tienes en pantalla las claves de evaluación de todos los ejercicios, bien, del tema desarrolladora y los que faltan. Bueno, llegamos al final de nuestra sesión, jóvenes del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.